Hoy mismo tiene que ser un programa que la música avise que está pasando algo importante. Un día Milady me dice, Elis, nos vamos a otro canal, vamos a ganar mucho más. Preocupación es aquello que te conturba y tú repites la pregunta dentro de ti. Nunca coordinábamos, dicho sea de paso, las preguntas que le íbamos a hacer a los invitados. Se hacían todo tipo de reportajes. Había invitados que no sabían comer, que comían y comían y hablaban. Esa encuesta la mandó a hacer el PLD porque usted antes había criticado las encuestas. Tuvo un gran impacto sobre todo por la personalidad de don César. Esto hay que verlo otra vez, muchas veces. La pregunta más común era, ¿y él de verdad extraña los lentes? Hoy ningún canal de televisión puede arrancar la mañana sin un programa de ese tipo. Yo empecé en la televisión, saliendo de la universidad, yo me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice una licenciatura en educación, historia, literatura, empecé a trabajar en educación, yo me sentía maestra por vocación, pero yo quería que mis enseñanzas o la experiencia educativa trascendiera más allá del aula, entonces yo tenía que comunicar. Y de ahí entonces justamente empezaba a trabajar hacia escasos meses de haber salido de la universidad, estaba trabajando en la Escuela Salomé Ureña de Enríquez y llegó una comisión de la Embajada Americana que estaban seleccionando a algunos profesores de todo el país, eran 350 profesores, para hacer una especie de taller. Era en Radio Televisión Dominicana que se impartía, se pidió que cada participante hiciera un programa de 5 minutos donde no se hablara. Y entonces, de todos esos profesores que ven ahí, que eran más de 300, yo gané. Y entonces ahí surgió un proyecto de televisión educativa y yo empecé con un programa que tenía que ver con historia y con literatura y con teatro. Letras Dominicanas. Letras Dominicanas duró poco tiempo, porque ahí vinieron los problemas políticos del país y entonces ese era un proyecto que debería haber sido desarrollado con recursos del gobierno, recursos del Estado. Eso se disolvió por asuntos políticos del país y entonces ya yo tenía el germen el virus de la comunicación y ya conocía a los directores y conocía a los técnicos, a los productores y entonces dije, bueno, yo tengo que irme a tocar puertas en la televisión comercial, era Reintel, entonces el canal comercial, y fuimos a Reintel y entonces en Reintel fue cuando empecé con programas que tenían que ver con el hogar. El primer programa que hicimos ahí se llamó Esta es su casa. Después el dueño de Reintel quería como formar como membresías y le pusimos Teleclub del Hogar, y era Esta es su casa y Teleclub del Hogar, hasta que entonces llegó un momento en que ya yo me sentía que como que había llenado el ciclo de la comunicación a nivel de ama de casa y ya yo quería trascender un poquito más y quería entrar en el área de la información. Entonces es cuando surgió, porque fue una cosa que surgió en la posibilidad de desarrollar el proyecto de Hoy Mismo. El proyecto de Hoy Mismo surgió en el año 1982. Se produjo una cita para hablar con Manolo Quiroz y entonces ahí surgió la necesidad de abrir una programación que era una cosa totalmente nueva porque la televisión en ese momento empezaba con el show del mediodía. Hoy Mismo era un programa mexicano que se llamaba así, sí, se llamaba así mismo. Televisa presenta Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero. Gracias a esa iniciativa de la señora Milady de Cabral de crear el Hoy Mismo República Dominicana. Doña Milady de Cabral, que era la productora de Hoy Mismo,
Era una mujer con una visión y un olfato para captar talentos impresionante. Entonces ahí surgió que se ponía había un programa de religioso, después se hacía un noticiero que se repetía un poco lo que pasaba por la noche, entonces entrábamos a las 7 de la mañana con la información comentada, que no era leyendo un guión de titulares, sino un guión hecho en base al comentar de la noticia con el comentario. Yo decía, tiene que ser para que sea novedoso, tiene que ser una pareja. Ya después que el programa había establecido su marca y era conocido, en un momento dado se retiró Fran Arredondo y entró entonces ahí el doctor Rafael Molina Morillo. Posteriormente entró también nuestro buen amigo Elis Pérez. Ella pensó que yo podía ser su compañero profesional ideal. Un hombre y una mujer que conversen de lo que está pasando, como que sacaste a alguien de la casa, una pareja de la casa y están hablando de lo que está sucediendo local e internacionalmente. Primero Frank, luego el doctor Molina, ellos tuvieron poco tiempo, luego entré yo. Hoy mismo fuera una programación que conformara lo que era la información de estreno, todo lo que eran las noticias que nos habían pasado. Es el típico programa de revista de noticias y comentarios. Más una entrevista que nosotros le decíamos la entrevista corta para alguien que iba a empezar una huelga, alguien que iba a anunciar un producto y se hacía una entrevista corta en el mismo set de donde estábamos con los comentarios. Yo llamé a Milady porque me gustaba el formato de Hoy Mismo. Ella captó un grupo de mujeres que salíamos de Miss República Dominicana. Entonces ella me dijo, ay, sí, ven, que vamos a trabajar juntas otra vez. Y así comencé yo en Hoy Mismo. A la sazón estaba Mirna Pichardo, que hacía los exteriores, y yo ayudaba a Milady en lo que fuera necesario. Con doña Milady fue por un casting que se hizo para buscar quien diera el informe de meteorología y me contrataron y me fue dando oportunidades para irme metiendo más allá de la presentación del estado del tiempo. Hoy mismo tiene que ser un programa que la música avise que está pasando algo importante y que se apaguen los radios, que la gente apague los radios porque nosotros le estamos diciendo lo que ellos quieren saber. Hundir ánimo en el televidente, en el posible televidente, porque todavía no sabíamos si nos estaban mirando. También hicimos un panel de titulares para que la gente que no podía sentarse a leer los periódicos se fuera por lo menos con la primera página. Pusimos un panel así donde se ponían los titulares y de ahí pasar a un desayuno, que fue una idea que a mí se me ocurrió, porque eso no lo estaba haciendo nadie en ninguna parte del mundo. El desayuno es uno de los eventos donde en cualquier evento donde haya alimentos hay más cordialidad. A las 8 de la mañana entonces empezaba el desayuno. Yo decía, vamos a hacer un desayuno donde podamos exhibir una vajilla bonita, donde hay un mozo que esté dando vuelta, sirviendo huevos, que se vea lo que es el desayuno. A mí no se me olvida los desayunos con el doctor Peña Gómez, porque el doctor Peña Gómez, como todos recordamos, era una persona de mucho verbo, de fácil decir, de ideas claras, pero tal vez el desayuno que más me queda en mi mente se produjo con el profesor Juan Bosch. Él había dicho que él consideraba que las empresas de corte debían ser transferidas al sector privado. Yo le dije, profesor, ¿implica eso, profesor, que ya usted ha dejado de ser marxista, socialista? Pero él no se pudo contener y se exaltó, dio un palmazo sobre la mesa y dijo, yo he sido marxista, soy marxista y viviré siendo marxista.
Bastante trabajo que le daba a los invitados comer y hablar al mismo tiempo. La idea de hacer el gran desayuno fue de ella y creo que fue un gran acierto, porque se convirtió en una peña anual de las grandes figuras del país que habían pasado por el programa y cuyo número aumentaba cada día. La primera vez era un número limitado, pero el año siguiente ya había un año más de acumulación de 5 invitados más al programa cada semana. Empezamos a tener los desayunos. Yo te diría que generalmente nosotros nos manejábamos para que se viera que estábamos desayunando, pero el desayuno lo terminábamos de consumir cuando terminaba el segmento del programa. Esa es la realidad. Siempre buscábamos que fueran invitados personalidades muy importantes. Comenzó a crear el hábito de enterarse vía la televisión, hasta entonces solo podía hacerse eso por radio, que la gente se enterara por los medios electrónicos de cuáles eran las noticias del día sin tener que recurrir a la prensa escrita.